Ok. La clase anterior habíamos visto el rectificador de media onda con y sin filtrado. Entonces, la clase de hoy vamos a ver el rectificador de onda completa también con y sin filtrado. Y empezamos pues sin filtrado. El rectificador de onda completa es este circuito que pueden ver aquí. En lugar de tener nada más un diodo, lo que vamos a tener son cuatro diodos. La función de este rectificador es tomar el voltaje de entrada senoidal, digamos con doble polaridad, con polaridad positiva y negativa. Y si se acuerdan, el rectificador de media onda tenía el problema de que la onda negativa pues la desaparecía, o sea, no pasaba a la salida del circuito. Este circuito va a tener la particularidad de que el voltaje negativo lo va a rectificar y lo va a convertir en voltaje positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Vamos a tener nuevamente el voltaje del diodo. Siempre el diodo va a influir en el voltaje de salida. Eso no va a cambiar nunca. Mi voltaje de salida pues también va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje que se consuma en los diodos. Y ahora vamos a ver cómo funciona este circuito al momento de estar rectificando la señal. Supongamos que la entrada tiene esta configuración de aquí, es decir, aquí tengo en la entrada el voltaje positivo, es decir, estamos rectificando el semiciclo positivo, y pues acá en la tierra o en la salida del circuito vamos a tener, bueno, no en la salida, en la retroalimentación en la tierra, voy a tener el negativo. Entonces, si se fijan, si aquí tengo positivo y acá voy a tener negativo, este diodo está como en polarización directa o inversa, este de aquí, D4. Directa, Directa. D1 ¿cómo está? Polarización directa o inversa. inversa, Inversa. D3 ¿cómo está? Polarización directa o inversa. 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 Y D2 ¿cómo está? Polarización directa o inversa. Directa. Directa. Otra vez, para los que se les olvidó, la polarización directa, que es el único caso donde el diodo conduce, es cuando en el ánodo, que es la parte gruesa o la parte de atrás de la flecha, aquí en el ánodo, este es el ánodo, siempre debe ir el potencial más positivo o el potencial positivo, y acá en el lado de la rayita, que es el cátodo, siempre debe ir el potencial negativo, ¿sí? O el más negativo. Entonces acá debe ir positivo y acá negativo. Entonces este positivo, pues aquí tenemos positivo y negativo, este está en directa. Aquí tenemos positivo y negativo, este está en inversa. Aquí tenemos positivo y negativo, entonces este está en directa. Y aquí tenemos positivo y negativo, este está en inversa. Por lo tanto, los únicos diodos que van a conducir en el semiciclo positivo son los que están en polarización directa, que son D4 y D2, que es esta configuración que tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el voltaje que viene de aquí del positivo va a circular por D4, va a venir hacia la resistencia, va a generar una corriente aquí en este circuito, va a seguir fluyendo, va a fluir a través de D2 y ya va a regresar al sistema o va a regresar a la fuente, ¿sí? Que es el circuito que debe completar la corriente. Entonces, si se fijan en el semiciclo positivo, pues lo que voy a tener son las salidas positivas. ¿Voy a tener una caída de voltaje? Sí, que se va a deber a estos dos diodos. ¿Sí? Voy a tener una caída de voltaje debido a los diodos. Y pues mi semiciclo se va a ver así. Voy a tener los semiciclos positivos. Ahora, cuando se invierta la polaridad acá en la fuente, es decir, cuando pasemos al semiciclo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Como estamos en el semiciclo negativo, pues ahora tengo negativo acá arriba y positivo acá abajo. Entonces, si tengo negativo aquí, ¿cómo está D4? ¿En polarización directa o inversa? inversa, Inversa. ¿Cómo está D1? Polarización directa o inversa. directa, Directa. ¿Cómo está D3? Polarización directa o inversa. Directa. ¿Y cómo está D2? Polarización directa o inversa. Inversa.
Inversa. Entonces, ahora D1 y D3 son los que están en polarización directa y D4 y D2 son los que están en polarización inversa. Por lo tanto, mi circuito se ve así. Como los otros dos diodos están en polarización directa, pues los asumimos como un ¿qué? Dijimos que un diodo que no estaba conduciendo se veía como si fuera un ¿qué? Corto, No, ese es el diodo que está conduciendo. así como un alambre. El diodo que está conduciendo lo vemos como un alambre o como un corto. Pero el que no está conduciendo, o sea, el que está en polarización inversa, como lo vemos. Como si fuera un ¿qué? Abierto, cerrado, abierto, perdón. Abierto, como si fuera un interruptor abierto. ¿Sí? El diodo que no está conduciendo siempre lo vamos a ver como un circuito abierto. Entonces, si aquí hay circuito abierto y acá hay circuito abierto, pues quito los diodos y se simplifica mi circuito. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí tengo el positivo abajo y si se fijan, el positivo viene, la corriente fluye por D1, viene hacia la resistencia en el mismo sentido, o sea, la corriente pasa de arriba a abajo, igual que en el circuito anterior, y pues se regresa a la fuente a través de la parte inferior de la resistencia. Entonces, lo curioso es que aquí, con este arreglo de diodos, no importa el sentido en el que venga el voltaje o la corriente de la fuente, la corriente siempre circula a través de la resistencia en el mismo sentido. ¿Sí? Eso lo que va a hacer pues es que ahora el semiciclo positivo parezca que es un semiciclo negativo. De hecho es un semiciclo negativo para la resistencia. ¿Sí? Ambos semiciclos circulan a través de la resistencia en el mismo sentido. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, pues lo que voy a tener a la salida de mi sistema, pues es esto, un voltaje de corriente directa donde el semiciclo negativo que iba acá, básicamente lo que hice fue invertirlo con el arreglo de diodos y va a quedar aquí. Ahora, para mi circuito, ¿cómo voy a calcular el voltaje de corriente directa? Porque dijimos que este circuito parecía tener un voltaje de corriente directa. ¿Cómo lo calculo? Pues si se acuerdan, en el rectificador de media onda lo calculábamos como voltaje de salida entre pi. Como ahora tengo el doble de senoidales, pues lo único que hago es multiplico eso por 2, es decir, 2 por el voltaje de salida entre pi. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi voltaje de salida? Pues el voltaje que tenga aquí. O sea, el voltaje de entrada menos el voltaje que se consuma en los diodos. ¿Sí queda claro esto? Bien. Si no hay preguntas, continúo. Ahora, ¿cómo voy a calcular la eficiencia? La eficiencia no va a cambiar, la voy a seguir calculando de la misma forma. El voltaje de corriente directa entre el voltaje máximo que entraba. Vamos a hacer el experimento con este. ¿Sí? Vamos a hacer el experimento con este. Déjenme bajar el simulador, acá está. Entonces, vamos a hacer un rectificador de onda completa sin filtrado. ¿Qué voy a necesitar? Pues primero voy a necesitar guardar mi circuito. File, save as. Y voy a guardarlo yo en una carpeta. Ustedes busquen su carpeta. Y voy a hacer una carpeta que se llame no me deja hacer carpeta nueva. Bueno, déjenla hago yo manualmente acá arriba. Uy. Entonces. Aquí en analógicos voy a hacer una carpeta que se va a llamar rectificador onda completa. Ahí está. Y otra vez, igual que la vez anterior, voy a meter en esa carpeta, voy a copiar mi archivo lib del diodo 1N4001. ¿Sí? Lo debo de tener aquí. Ahora sí me voy a Spice. Otra vez acá.
rectificador onda completa. Y pues aquí voy a guardar mi circuito. ¿Sí? Debo de guardarlo junto a donde tengo mi archivo lib. Y a este pues le pongo rect on comp o el nombre que ustedes quieran. Y pues ahí está. Ok, ¿qué necesito ahora? Pues quedamos que íbamos a hacer nuestro circuito. Voy a hacer mi circuito y pues voy a necesitar diodos con la letra D. ¿Sí? Ahí están. Voy a hacer mi puente rectificador de 4 diodos. Para que no batallen, háganlos así, todos mirando en el mismo sentido. ¿Sí? Hagan los diodos todos mirándose en el mismo sentido. ¿Cómo era para voltearlos, profe? Control R. Control R. Ok, ahí están mis diodos. Voy a necesitar una resistencia R. Y pues la dejo por acá. Voy a necesitar una fuente de voltaje F2. Aquí voltage. Listo. Y pues mi fuente de voltaje va a quedar por acá. Bueno, no se crean. Vamos a moverla. La voy a mover yo. Para hacer un poquito más espacio. Ahí está. Ahora, lo que necesito pues sería básicamente un transformador. ¿Sí? Necesitaría un transformador porque si intento simular esto directamente con una fuente senoidal, lo que va a pasar es que voy a ver nada más media onda rectificada. ¿Sí? Esto va a funcionar como si fuera el rectificador de media onda. Entonces, para ver la rectificación completa necesito un transformador. Los que tengan multisim pues pueden directamente importar un transformador. Aquí no tenemos transformadores en LTSpice, pero podemos hacer uno. Entonces, L de bobina. Y voy a poner una bobina aquí. Y esta la roto, control R, control R. No se necesita rotar, pero la voy a rotar para que sea más bonito. Y listo. ¿Sí? Ahí está. Esto va a funcionar como si fuera mi transformador. Ahora, necesito acoplar estas dos bobinas para que funcione como transformador. Nos vamos acá en Edit. Spice. Bueno, los espero un par de minutos para que pongan todos sus componentes antes de empezar a editar nada. Adelante. Profesor, ¿para qué necesitamos el transformador? Para poder hacer la rectificación de onda completa, si intentamos hacer rectificación de onda completa con nada más una fuente senoidal, por las propiedades del simulador el rectificador se va a comportar como si fuera un rectificador de media onda, o sea, nada más vamos a ver media senoidal. Por eso necesitamos el transformador. Gracias. Uh-huh. Y esto pues aplica también para fuentes reales, o sea, si en el laboratorio ustedes intentaran hacer esto con una fuente de alterna, van a tener el problema de que por cuestiones de relatividad de las tierras va a parecer que la señal es una señal de media onda. ¿Sí? Básicamente lo que pasa es que se da como un offset y pierden la parte negativa del voltaje en la fuente. Entonces, para mantener esa parte negativa vamos a usar el transformador. Entonces, profe, en este circuito no vamos a utilizar tierras.
Sí, sí vamos a utilizar tierras, pero necesitamos el transformador además. Ok. Bien, si ya todos llegaron hasta aquí, pues ya empiezo a poner mis configuraciones. Entonces, Edit, Spice Directive. Y aquí vamos a poner K mayúscula, que es el, bueno, K que es el símbolo de acoplamiento. Voy a acoplar L1 con L2 en proporción 1. ¿Sí? En proporción 1, o sea, sin pérdidas. Y ya pongo mi codiguito aquí. Si se fijan, en cuanto suelte el código, le aparecieron unas bolitas a estas dos bobinas. ¿Por qué? Porque ahora están acopladas. Bien, ¿qué sigue? Pues vamos a alambrar. F3 para alambrar. Y pues estos los alambro así. Listo. Voy a alambrar mi transformador hechizo. Y pues alambro para acá. Ya nada más me falta alambrar la resistencia. Por aquí. Y ahí. Y ahora sí, pongo las tierras. Voy a necesitar una tierra acá con la fuente y una tierra aquí con la resistencia. Las alambro. Y listo. Los espero un minuto para que hagan ese alambrado. Profe, Ujú, no, nada, no, no, está bien. ujú. Bien, entonces vamos a darle ya valores a mis componentes. La resistencia la voy a hacer de 1K. Los diodos, quedamos que al momento de que yo... ay, no lo he importado. Bien, qué bueno que me acordé. Vamos a mandar llamar la biblioteca del diodo 1N4001 para poder utilizar el modelo, ¿sí? Entonces acá igual en Edit, Spice Analysis, perdón, no, Edit, Spice Directive, Edit, Spice Directive, punto include, y mi modelo se llama 1N4001.lib. Y pues este lo pongo por acá, donde no me estorbe. Y ya, mis diodos, clic derecho sobre la D y son, el modelo se llama 1N4001. 1N4001.
1N 4001 y 1N 4001. Listo. Mis bobinas, les voy a dar cualquier valor, las voy a hacer del mismo valor, ¿sí? Si las hago del mismo valor, las voy a hacer de 1 milihenry las dos. Si las hago del mismo valor, lo que va a pasar pues es que el transformador funciona como un transformador 1 a 1, ¿sí? O sea, no voy a tener ni amplificación ni reducción de voltaje. Y finalmente la fuente, clic derecho, Advanced, y vamos a escoger senoidal. Amplitud, pues vamos a darle, vamos a decir 5, el mismo valor que estábamos usando en la otra clase. Y vamos a decir que le voy a dar una frecuencia de, vamos a decir 5 Hz, ¿sí? 5 Hz, listo, 5 volts y 5 Hz. Ahora, importante, aquí donde dice Parasitic Properties, son las propiedades de la fuente. Si vamos a conectar una fuente en serie con una bobina, bueno, más bien en paralelo con una bobina, tenemos que darle una resistividad, perdón, una resistencia intrínseca a la fuente, ¿sí? Debe tener una resistencia asociada. ¿Por qué? Porque acuérdense que la bobina es básicamente un alambre, entonces si no le doy una resistencia a la fuente, va a ser corto. Entonces aquí donde dice Series Resistance, vamos a ponerle un valor muy chico, 1 miliohm, ¿sí? 1M. 1M. Y listo, ahí está. ¿Me puede repetir eso, profe? Sí. Amplitud de la fuente, 5 volts, frecuencia 5 Hz, resistencia 1 mili. La resistencia en serie es para que no haga corto con la bobina. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Y pues ya. Ok, ahora, ya que tengo todos los elementos de mi circuito configurados, vamos a hacer una simulación. Entonces vámonos acá a Edit, Spice Analysis. Y primero, tiempo de paro. Si yo configuré mi fuente como una fuente senoidal a 5 Hz, significa que en un segundo hace 5 oscilaciones. Por lo tanto, pues un segundo es suficiente para ver que oscile suficientes veces. Un segundo. Empezamos a salvar datos en 0 segundos y el paso máximo vamos a hacerlo de 1 milisegundo. ¿Sí? Profesor, el paso máximo es el tiempo que tarda en hacer como cada cálculo, por así decirlo. Sí, si dejamos en el análisis transitorio, si dejamos un paso de 1 milisegundo, significa que inicia con la fuente en 0 volts. O bueno, el tiempo inicia en 0 segundos, perdón. 0 segundos. Se hacen todos los cálculos del circuito, se guardan los datos y luego se avanza en el tiempo 1 milisegundo. Se vuelve a analizar el circuito, se hacen todos los cálculos y se guardan. Se avanza otro milisegundos, ahora vamos a 2 milisegundos, calcula los valores del circuito, 3 milisegundos, calcula los valores del circuito y así sucesivamente. Hasta ajustar el tiempo de paro, que sería un segundo. Eso significa que la simulación haría 1000 pasos para completar ese segundo utilizando pasos de 1 milisegundo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok.
Cierro esta, la dejo pues por acá. Ahí está. Y ya, vamos a ver si no se me olvidó nada. Voy a correr la simulación. Y pues voy a graficar el voltaje de entrada. Este es mi voltaje de entrada. Esta es mi señal senoidal de entrada. Ahora voy a graficar el voltaje de la salida, que es el voltaje aquí. Voy a graficar el voltaje ahí y si se fijan, aquí está mi voltaje. Este azul es mi voltaje de salida. Y pues aquí podemos ver eh, que mi voltaje efectivamente está rectificado. El voltaje de entrada tengo tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, pero el negativo está rectificado. Ahora lo veo como positivo. Listo. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Y pues la diferencia de voltaje que vemos aquí entre el voltaje verde, que es el de entrada, y el voltaje azul, que es el de salida, pues es el voltaje que se están comiendo los diodos. ¿Sí? Voy a cerrar la ventana de la simulación y le voy a poner nombres a mi circuito. ¿Sí? Voy a ponerle nombres a estos elementos, a mis nodos. Voy a irme a la herramienta de LabelNet. Listo. Y vamos a ponerle entrada. Vamos a poner que la entrada pues es aquí. ¿Sí? Y vamos a poner la salida y pues la salida es acá. Nada más aquí clic derecho y esta la cambio a salida. Listo. Corro otra vez la simulación. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Ay no, me equivoqué yo en la etiqueta. No es aquí, es acá. Yo me equivoqué. Cerramos. LabelNet. Entrada. Y la entrada es acá. Yo me equivoqué. Aquí es la entrada. Y este pues lo voy a quitar con F5, con las tijeritas y adiós. Adiós no. Ahora sí. Simulo. Y tengo voltaje de entrada contra voltaje de salida. Ahora pues quisiera yo, si les pidiera a ustedes que encontraran el voltaje del diodo, ¿cómo encuentran el voltaje que están consumiendo los diodos aquí? Pues restando el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿no? Los restan y eso les va a dar el voltaje de los diodos. Ahora, ¿cuánto es ese voltaje y cómo lo voy a restar? Pues vamos a utilizar otra vez los comandos de Spice. Con el punto measure, ¿no? Vamos a usar un punto measure. Entonces, aquí en Edit, Edit, Spice Directive. Y pues podemos ponerle punto measure que haga el análisis en el transitorio, ¿sí? Porque es la simulación que estamos haciendo. Y vamos a ponerle Vein, ¿sí? Vein. Y Vein va a ser el máximo del voltaje en el nodo de entrada desde 0 segundos hasta, y estamos simulando hasta 1 segundo, entonces hasta 1. To igual a 1. Ok, y lo voy a poner aquí en mi measure. Es más, lo voy a poner acá. Listo. Voy a correrlo otra vez, a ver si no tengo un error de sintaxis. Ahí está, se hizo la otra simulación. En View, en el Spice Error Log. Y ahí está, me dice que aunque yo estoy configurando una fuente de 5 volts, pues por las caídas del sistema
se convierte en una fuente de 4.9 volts. ¿Sí? Entonces este es mi voltaje de entrada real, 4.92 volts. Ahora hago lo mismo pero para la salida. Edit, Spice Analysis, no se crean. Edit, Spice Directive. Edit, Spice Directive. Y aquí le voy a poner también punto measure en el transitorio, voltaje de salida, y quiero el máximo de quién, del voltaje en el nodo out desde 0 segundos hasta un segundo, y lo dejo acá el otro punto measure. Listo. Corro la simulación, view, spice error log, y pues ahí está. Si se fijan, mi máximo voltaje de entrada son 4.92, el máximo voltaje de salida son 3.92. Entonces, si quiero encontrar el voltaje de los diodos, me habían dicho que resto, entonces vamos a hacer eso. Edit, Spice Directive, otro punto measure, y ahora resto los voltajes. En el transitorio, encuéntrame. Ahora, esto es importante. ¿Cuántos diodos están consumiendo voltaje en cada ciclo? 2 en cada ciclo. 2 en cada ciclo. ¿Sí? Hay 2 diodos activos en cada ciclo, entonces 2 diodos están consumiendo voltaje. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle nuestra variable BD, ¿sí? Y vamos a ponerle param, porque vamos a hacer una operación param igual, y aquí en LTSpice es con llaves, param igual y llaves, y vamos a poner las operaciones que vamos a hacer adentro, que sería, pueden cerrarlo entre paréntesis, que sería voltaje de salida, Vout, menos voltaje de entrada, pero aparte eso entre 2, porque son 2 diodos, ¿sí? Ok, y lo dejo por acá. Ahí está. Estamos dividiendo la diferencia de este menos este entre 2. Voy a correrlo a ver si es cierto, a ver si no me equivoqué yo en la sintaxis. View, Spice error log, y no, ahí está. Ah, bueno, me equivoqué yo en el sentido de la resta. Es bin menos bout. Yo me equivoqué aquí. Entonces es bin menos bout. Ok. Y listo. Otra vez lo corro. View, Spice error log. Y ahora sí. Aquí me está diciendo el sistema o mi simulador que en cada ciclo cada diodo está consumiendo 0.5 volts más o menos, ¿sí? O sea, 0.499 volts o 499 milivolts, que podemos redondear a 500 milivolts. Es lo que está consumiendo cada diodo. ¿Todo claro hasta aquí? Bien, entonces los espero para los que todavía están haciendo esto. Profe, tengo una duda. Ujú. Si estamos usando dos diodos, el BD no debería... Bueno, es que el BD no debería ser 0.7 volts. 0.7 volts es una aproximación, es un redondeo. Ningún diodo va a dar exactamente 0.7 volts. El voltaje del diodo va a depender de la temperatura ambiente, de la temperatura del diodo, del voltaje al que sometan el diodo.
Y 0.7 volts es una aproximación, pero en realidad siempre va a estar entre 0.5 y 0.75. ¿Sí? Gracias. Ujú. O sea, 0.5 está bien. Bien, ahí encontramos ya hasta nuestro voltaje del diodo. Voy a regresar a las diapositivas y lo que nos falta es el voltaje de corriente directa y la eficiencia del rectificador. Entonces, para el voltaje de corriente directa quedamos que era el voltaje de la salida, ¿sí?, por 2 entre pi. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces es el voltaje de salida por 2 entre pi. Voy a irme otra vez a Edit, Spice Directive, y aquí pongo punto measure. Igual en el transitorio vamos a ponerle BCD, ¿sí? BCD va a ser un parámetro que va a ser igual a, y quedamos que es, voy a encerrarlo entre paréntesis, 2 por el voltaje de salida entre pi. Y pues ahí está mi measure. Y de una vez voy a añadir la eficiencia, ¿sí? Spice Directive, acá punto measure o punto meas, como se les haga más fácil. Voy a poner como punto meas ahorita. En transitorio, y este le voy a poner eficiencia. Y pues este va a ser el parámetro de BCD entre BIN. Y listo. Déjenme correrlo para ver que no explota. Ahí está, View, Spice Error Log, y pues ahí lo tenemos, ¿sí? Mi voltaje del diodo son 0.5 volts, mi voltaje de corriente directa son 2.5 volts y mi eficiencia es del 50. Se me olvidó multiplicar por 100. Cierro este y la eficiencia es multiplicada por 100. Entonces aquí es 100 por, que es lo mismo. Igual corremos otra vez la simulación, View, Spice Error Log, y ahora sí, eficiencia del 50.75%. Listo. Ahí ya quedó. Igual los espero un par de minutos para los que todavía lo están haciendo.
Bien, continuamos. Ok, entonces ya calculamos todos los parámetros para el rectificador de media onda sin filtrado. Ahora, vámonos para acá y vamos a ver ahora el rectificador de media onda, perdón, de onda completa con filtrado. Diferencia pues que otra vez en paralelo con la carga vamos a poner un capacitor de carga y este capacitor lo que hará es estabilizar el voltaje, es decir, va a mantener el voltaje o va a intentar mantener el voltaje a un nivel estable mientras mi circuito pues está decayendo. Es decir, viene la primera senoidal, se carga el capacitor, cae el voltaje, ¿sí? Porque ya se está extinguiendo mi cresta, pero pues el capacitor se va a descargar, va a mantener la carga un tiempo y cuando el capacitor se esté descargando el voltaje de entrada va a volver a subir, que este es el semiciclo negativo rectificado, y va a interceptar el voltaje del capacitor y lo va a volver a cargar, ¿sí? Entonces, en lugar de tener esto, ¿sí? A la salida, pues voy a tener esto, ¿sí? Lo cual es un voltaje mucho más estable. Aquí voy a tener los parámetros que ya habíamos encontrado para el rectificador de media onda, que es el voltaje de rizo para empezar, ¿sí? Que es el nivel, la diferencia de nivel entre el voltaje de salida máximo y el voltaje mínimo o el voltaje de rizo aquí, ¿sí? Este es el voltaje de rizo. Entonces, ya que tengo mi voltaje de rizo, voy a calcular el voltaje de corriente directa. Que el voltaje de corriente directa pues es el voltaje de salida menos el voltaje mínimo, ¿sí? Ese va a ser mi voltaje de rizo, perdón, mi voltaje de corriente directa es este, ¿sí? O lo que es lo mismo, voltaje máximo menos voltaje del diodo menos voltaje de rizo, ¿sí? Es lo mismo. Y pues finalmente voy a calcular la eficiencia del rectificador dividiendo otra vez voltaje de corriente directa menos el voltaje máximo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer estos cálculos. Voy a cerrar este por el momento. Y pues me falta un capacitor acá, mi capacitor de carga. Entonces C. Y vamos a poner el capacitor aquí. F3. Conecto el capacitor acá. Conecto el capacitor acá. Y vamos a empezar con un capacitor, vamos a decir, de 10 micros. ¿Sí? 10 micros el capacitor. Voy a correr la simulación. Igual voltaje de entrada contra voltaje de salida. Y pues si se fijan, mi voltaje de salida ya no se ve como hace rato. ¿Sí? Voy a subir la capacitancia para ver que vean cómo se modifica el voltaje de salida. Voy a subirla ahora a 100 micros. Corro otra vez la simulación y ahí se ve ya más notable, de forma más notable el voltaje de salida, ¿sí? El efecto que está teniendo. Subo la capacitancia aún más, vamos a subirla a 1000 micros. Corro otra vez la simulación y pues si se fijan mi voltaje ahora sí ya es casi de corriente directa. Entonces me voy a regresar acá cuando tenía el capacitor de 100 micros. Ahí. Bien. Ahora, ¿qué necesito calcular aquí en el voltaje de rizo? Perdón, el voltaje de salida, el voltaje de rizo. Que el voltaje de rizo pues va a ser voltaje de salida máximo menos voltaje de salida mínimo, sin tomar en cuenta este primer ciclo que es cuando se carga el capacitor. O sea, máximo de acá menos mínimo de acá, ¿sí? Entonces pues vamos a encontrar esos voltajes. Vamos a encontrarlos. De acá, ¿sí? De acá, de los voltajes que ya había encontrado yo, voy a modificarlos, ¿sí? Voy a modificarlos. Por ejemplo, el voltaje de salida ya no lo voy a medir desde 0 a 1, ¿sí? No se crean. El voltaje de salida sí, lo mido desde 0 a 1, ¿sí? Ese no cambia. Ok. Ese es mi voltaje de salida. Lo que me falta ahora es Bmin, o sea, el voltaje mínimo. Voy a encontrarlo. Añado edit spice directive y voy a poner el punto meas
en el transitorio. Y este lo voy a llamar Vmin. ¿Y qué va a hacer? El Vmin es el voltaje mínimo de estos, ¿sí? El mínimo voltaje. Entonces es el mínimo voltaje en el nodo de salida, ¿sí? Mínimo voltaje en el nodo de salida, pero si lo hago así, pues me va a salir que el Vmin es este, ¿sí? No quiero este me lo voy a brincar. Entonces, si se fijan, haciendo el análisis a partir de 0.05 segundos, ya más o menos libré ese voltaje. Entonces, voy a ponerle from igual 0.05, que es aquí, cuando ya libré este primer estado descargado. Y otra vez to igual a 1. Ok, con eso ya voy a encontrar Vmin. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si no tengo errores. Lo corremos. View, Spice Error Log. Y ahí está, mi voltaje mínimo, ¿sí? Este de aquí, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Mi voltaje mínimo son 1.9722 volts, ¿sí? El punto más bajo de estos valles es 1.9722 volts. Excelente. Entonces ya tengo el voltaje mínimo. Ahora, ¿qué sigue? Calcular voltaje de rizo. Edit, Spice Directive. Y otra vez, .meas en el transitorio. Y a este lo voy a llamar brizo, ¿sí? Y este es con un parámetro. Param igual a... Y como dijimos que encontrábamos el voltaje de rizo, díganme. ¿Cómo calculo el voltaje de rizo? Voltaje de salida máximo menos voltaje de salida mínimo. Vout menos Vmin, ¿sí? Vout menos Vmin. Entonces vamos a hacerlo así. Es voltaje de salida menos Vmin. Ok. Y pues ya nada más le pego acá. Listo. Vuelvo a correrlo para ver que no esté loco. Y view, Spice Error Log. Y aquí está. Mi voltaje de rizo son aproximadamente 1.94 volts. ¿Sí? O sea, de aquí a acá son más o menos 1.94 volts. ¿Sí? Ese es mi voltaje de rizo. Seguimos. ¿Qué me falta? Ya tengo el voltaje de rizo. Me falta el voltaje de corriente directa. ¿Sí? Me falta el voltaje de corriente directa. Para el voltaje de corriente directa, pues nada más es voltaje de salida, que es la resta de estos dos, o voltaje máximo menos voltaje de los diodos. Voltaje de salida menos voltaje de rizo. ¿Sí? Ese es mi voltaje de corriente directa. Entonces, pues vamos a ponerlo. Edit, Spice Directive, y otra vez .meas en el transitorio. Vamos a ponerle voltaje de corriente directa filt, porque ya tengo un BCD arriba, ¿sí? Con filtrado, BCD filt. Y pues también va a ser un parámetro. Y el parámetro pues es igual a voltaje de salida menos voltaje de rizo. ¿Sí? Voltaje de rizo. Y ya, ese es mi voltaje de corriente directa. Que de hecho es redundante, pues ya lo tenemos arriba, ya lo habíamos encontrado, pero bueno, se los dejo aquí. Aquí está mi voltaje de corriente directa. ¿Sí? Que si se fijan, el voltaje de corriente directa pues es el voltaje mínimo. Es el voltaje mínimo. Pero ahí está. Esto es nada más para que vean que debe ser igual. Lo corro. View, Spice Error Log. ¿Sí?
Y pues si se fijan, aquí era lo que les decía, el voltaje mínimo pues es el voltaje de corriente directa filtrado. Ahí está. Entonces, este pues no tiene mucho caso, pero era para que vieran que es lo mismo. Lo voy a quitar. Ahí está. Porque ya sé que es el voltaje mínimo. Y ahora me falta la eficiencia, que quedamos que es el voltaje de corriente directa entre el voltaje máximo de entrada. Entonces ahora sí, edit, spice directive, punto meas, y va a ser en el transitorio mi eficiencia. Vamos a ponerle filtrado, va a ser un parámetro, y ese parámetro pues va a ser el voltaje mínimo, perdón, entre, ahí este por 100, voltaje mínimo por 100, para que ya me lo den porcentual, entre voltaje de entrada. Ok, y lo dejo aquí. Corro, view, spice error log. Y ahí está mi eficiencia. ¿Sí? Mi eficiencia ahorita es del 40%. ¿Sí? Mi eficiencia es del 40%. Ahora, ¿qué pasa si subo el valor de la capacitancia? Voy a subir la capacitancia a 1000 micros. Corro otra vez la simulación. Spice error log. Y mi eficiencia, si se fijan, pasó del 40 al 66.71%. Entonces es un incremento bastante considerable de la eficiencia. Listo. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Bien. Y ya, esos son los cálculos que hay que obtener para rectificador de media onda con y sin filtrado. Igual los espero para que terminen de hacer las simulaciones si las están haciendo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Ok, si no hay preguntas, pues voy a continuar. Ya guardo mi simulación, la cierro. Y este no lo vamos a hacer. El rectificador de onda completa con derivación central aprovecha las ventajas de los transformadores con derivación central. La ventaja que yo tengo con un transformador que tenga derivación central es que puedo hacer rectificación de onda completa con dos diodos nada más. ¿Por qué? Pues porque esta derivación central funciona como si fuera una tierra y así puedo tener el voltaje de cada semiciclo
puedo hacerlo pasar por la resistencia utilizando nada más un diodo, ¿sí? Por ejemplo, en el semiciclo positivo, D1 está polarizado directamente y D2 está polarizado en inversa, entonces D2 no existe, solo pasa por aquí el voltaje. En el semiciclo negativo pasa el efecto contrario, el positivo está aquí abajo, el negativo está arriba, entonces el que se polariza directamente es D2 y deja pasar la corriente hacia la resistencia. Ventajas de esta configuración, pues que tenemos mucha menor pérdida de voltaje debido al diodo, ¿sí? Si se fijan, en el rectificador de onda completa perdimos 1 volt más o menos, porque cada diodo está consumiendo 0.5 volts. La ventaja es que aquí pues la pérdida de voltaje va a ser menor porque nada más hay un diodo trabajando en cada semiciclo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que la desventaja es que mi voltaje de salida está básicamente dividido a la mitad, ¿sí? Está dividido a la mitad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por lo pronto no. Bien. Entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Vámonos al trabajo de la clase. Y a la actividad 2 quedamos que ya la iban a subir. Y la actividad 3 es la que sigue, ¿sí? La actividad 3, ¿qué van a hacer? Para esta también ya les puse la hoja de datos en el Classroom, ¿sí? Entonces ya nada más necesitan llenarlo ustedes. Aquí en descripción general pues me van a poner lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Y les voy a explicar por qué, pues como no vamos a hacer las actividades en físico, pues no podemos hacer el rectificador con derivación central. Entonces me van a omitir todo lo de la derivación central, ¿sí? Aquí tenemos diagrama esquemático de rectificador de media onda con y sin filtrado, rectificador de onda completa con y sin filtrado. Aquí están las especificaciones de los valores de los componentes. Las resistencias de carga en cada caso van a ser de 100 ohms. Los diodos van a ser 1N4001, el diodo rectificador. El switch o interruptor en LTSpice no está implementado. Entonces en LTSpice pues pueden hacer esto nada más así como lo hacía yo en las otras actividades, desconectando el capacitor, ¿sí? Pueden desconectar el capacitor. Y el voltaje de entrada para ambos circuitos va a ser una señal senoidal de 5 volts. Aquí yo me equivoqué, es 5 volts pico, voy a ponerla como 10 volts pico a pico, ¿sí? 10 volts pico a pico. Y va a tener una frecuencia de 100 Hz la fuente. Ya esto que hice para el circuito de la figura 3 pues es la derivación central, esto lo omiten, ¿sí? Esto no lo van a hacer. Y los capacitores de carga van a tener 3 capacitores de carga distintos, o sea, me van a hacer los experimentos con capacitor de 10 micros, capacitor de 100 micros y capacitor de 1000 micros, y pues obviamente también sin ningún capacitor. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a armar los circuitos de las figuras 1 a la 2, porque la 3 es de la derivación central, con los valores que vienen especificados, y me lo van a armar el primero con un capacitor de 10 micros, ¿sí? Asegúrense de que el capacitor está desconectado para que sea un circuito sin filtrado, ¿sí? Sin filtrado. Van a alimentar los circuitos y van a conectar las puntas de osciloscopio en virtual, ¿sí? Para comparar la señal de entrada contra la señal de salida, las que medimos ahorita, las primeras que medimos, Vin y Vout, ¿sí? Van a comparar esas dos. Van a capturar la gráfica del osciloscopio donde se comparan las señales y van a añadirla aquí al reporte, ¿sí? Ahorita les digo dónde, porque nada más estamos hablando de simulación, no hay implementación real. Van a calcular el voltaje del diodo rectificador, ¿sí? Tanto para el rectificador de media onda, donde nada más es un diodo, como para el rectificador de onda completa, que son 2 diodos y acabamos de hacerlo. Van a calcular el voltaje de corriente directa, ¿sí? Que proporciona cada configuración de rectificador, es decir, media onda sin filtrado, media onda con filtrado de 10 micros, media onda con filtrado de 100 micros y media onda con filtrado de 1000 micros.
onda completa sin filtrado, onda completa con filtrado de 10 micros, con filtrado de 100 micros y con filtrado de 1000 micros. ¿Sí? Son 4 circuitos por cada configuración. O sea, ya sea media onda o onda completa. Van a calcular la eficiencia de cada rectificador. ¿Sí? Y bueno, pues aquí es lo que les dice de que cierren el interruptor para que repitan todo, pero ahora con filtrado. ¿Sí? Van a calcularme, ya que tengan filtrado, voltaje mínimo, que lo encontramos ahorita, voltaje de rizado, que lo encontramos ahorita, y la eficiencia también con filtrado. ¿Sí? Y aquí dice que haga la simulación, pero pues es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a hacer la simulación. Solo podemos hacer simulación. Y aquí me van a poner los valores que encuentren para circuitos. ¿Sí? Por ejemplo, rectificador de media onda. ¿Sí? La columna de los circuitos implementados pues la van a dejar en blanco. Nada más van a llenar la de los circuitos simulados. ¿Sí? Nada más van a llenar la de los circuitos simulados. La primera tabla es para rectificadores sin filtrado. Media onda, onda completa. Y este del con derivación central pues lo dejan en blanco también. Entonces nada más me van a llenar estos. Lo único que van a llenar es esto. ¿Sí? Acá con filtrado. ¿Sí? Con filtrado. También me van a dejar en blanco lo que es implementados, lo que es onda completa con derivación central. Y nada más me van a llenar estos. ¿Sí? Me van a llenar estos. ¿Cuál es el voltaje de entrada, el voltaje de salida, el voltaje mínimo, el voltaje de rizo y la eficiencia? ¿Sí? Me van a llenar esa tabla. Y hay que replicar esa tabla. Estas imágenes, que son las mediciones que tendrían que hacer físicamente, pues no las hagan. Esas imágenes no las modifiquen. ¿Sí? Estas tampoco, es la implementación física del circuito. Entonces, esta tabla me la van a replicar. ¿Sí? Y me la van a poner con filtrado, con CL igual a 10 micros. ¿Sí? Y me llenan su tablita. Y luego la copian y la pegan y le ponen con CL igual a 100 micros. Y luego me ponen la tercera tablita que va a ser copia de esta y otra vez me la ponen con CL igual a 1000 micros. O sea, me van a hacer 3 tablas de esta. ¿Sí queda claro hasta aquí esto? Sí, profesor. Bien. Entonces, de esto necesito, o sea, en total voy a necesitar 4 tablas. Esta sin filtrado y 3 de las que tienen filtrado. A 10, a 100 y a 1000 micros. Estas imágenes las dejan así. Estas imágenes las dejan así. Estos son los osciloscopio. ¿Sí? Estas las dejan así. Osciloscopio, osciloscopio. Y acá viene la simulación. Aquí me ponen su circuito. Obviamente este no es el circuito. ¿Sí? Me ponen sus circuitos. Y me van a poner rectificador de media onda. El circuito que vayan a usar aquí para la simulación. Y aquí la salida y la entrada sin filtrado. Salida y entrada con filtrado de 10 micros. Con filtrado de 10 micros. Aquí está. Se me perdió. Igual, me copian y me pegan esta gráfica respetando la numeración de las figuras. ¿Sí? Y me ponen, o sea, van a ser 3 gráficas con filtrado. Gráfica con filtrado a 10 micros, gráfica con filtrado a 100 micros y gráfica con filtrado a 1000 micros. Y acá el de onda completa, el circuito, onda completa sin filtrado, onda completa a 10 micros, onda completa filtrado a 100 micros, onda completa filtrado a 1000 micros. ¿Se entiende? Sí. Y ya este que es el tercero, que es el de la derivación central, pues también lo ignoran. ¿Sí? Ignoren todo lo que sea de derivación central. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Para cuándo va a ser esa simulación? Esta es la actividad 3, esta sería para el jueves. Esta es actividad para el jueves. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces van a ser 4 tablas en total. Sí, 4 tablas. Primera tabla es
media y onda completa sin filtrado. Segunda tabla es media y onda completa con filtrado 10 micros. Tercera tabla es media y onda completa a 100 micros. Cuarta tabla es media y onda completa a 1000 micros. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Las gráficas también. Gráfica es media y onda completa sin filtrado. Primer juego de gráficas. Segundo juego de gráficas. Media y onda completa a 10 micros. Media y onda completa a 100 micros. Media y onda completa a 1000 micros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por mi parte, ninguna. Ok. Si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? La actividad es para el jueves. Váyanse repartiendo el trabajo en equipo porque a partir de aquí pues las actividades se van a empezar a poner más y más extensas y complicadas. ¿Sí? Van a ser cada vez más y más circuitos. Entonces repártanse el trabajo, ayúdense con las simulaciones. El jueves reviso las simulaciones y el jueves, acuérdense también, ya es último día que voy a revisar los reportes. Si alguien va a entregar los reportes en físico, ¿sí? Bueno, no en físico, en virtual, pero si alguien me los va a entregar durante la clase. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, jueves, último día que reviso reportes de las actividades 1 y 2, que es el mismo reporte. Y entregándome la actividad este jueves, la actividad 3, tienen hasta el siguiente jueves para entregarme el reporte. Y pues el reporte ya está aquí, nada más es llenarlo. Si no hay preguntas, sería todo por hoy. Nos vemos y pues nos vemos el jueves de la siguiente semana. ¿Preguntas? Preguntas a la una. Ajá. Espere, pero entonces esta actividad es para este jueves o el siguiente? No, este jueves. Oh, ok. Está bien. Pero sí tendremos clase este jueves. El jueves lo voy a dedicar a revisar la actividad, o sea, las 2 horas son para revisar la actividad. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta ahí y pasen buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes.